El tema que hoy día nos convoca, colegas, amigos, es un tema muy interesante que tiene que ver con la epigenética y sin duda que van a haber dos partes de esta conversación. Por un lado, una parte muy asociada a la biología, pero una biología humanista, una biología que entiende la complejidad de los procesos y ve al ser humano como un todo, ¿sí? Y por otro lado, con el fin de articular esta mirada, ¿cierto?, bastante eh, proactiva, bastante estratégica que está teniendo Cerebrum respecto a lo que es el bienestar, cómo esto se asocia con las emociones y cómo esto se asocia con todo el cuerpo y todo lo que ocurre, porque normalmente a veces los biólogos reducen el ambiente a aspectos concretos como temperatura, humedad relativa y cosas así, y el ambiente es mucho más amplio, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en esta conversación. Bueno, y me gustaría comenzar, colegas, con el escenario actual. ¿Ya? Yo creo que todos hemos escuchado a este concepto de la modernidad líquida, de una sociedad que nada dura, ¿cierto? Que todo tiene un tiempo de caducidad, esta modernidad líquida que decía Bauman. Y estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, como decimos por acá, respecto a la Agenda 2030 y todavía seguimos preguntándonos qué es lo que es esta educación de calidad. Y no es menor que esta educación de calidad para todos y todas a lo largo de toda la vida esté al ladito de uno de los ODS que nos está hablando hoy día, de una urgencia que tiene que ver con la salud, pero una visión de salud bastante integral que se asocia al bienestar. Y la propuesta de Cerebrum, ¿cierto? Y la propuesta que hoy día están teniendo varios investigadores en torno al bienestar, es trabajando desde la ciencia y con evidencia científica. Por lo tanto, es interesante poder analizar cómo esta perspectiva nueva de las emociones, el bienestar, ¿cierto? Y una neurociencia más holística nos permite transitar desde todos estos elementos industrializados que siguen estando en la educación y en todo ámbito de la educación. Recuerden que no solamente en la pedagogía, sino que a medida que avanza el niño también se van generando elementos industrializados, ¿cierto? Vestigios de esta industrialización y cómo nosotros transitamos una educación que sea más orgánica, ¿sí? Entendiendo que en esta dinámica orgánica se van produciendo muchas cosas a medida que vamos creciendo y vamos viviendo. Y bajo ese contexto, bueno, ¿cómo podemos navegar en esta sociedad líquida, en esta modernidad líquida con tanta incertidumbre, con tanta dinámica que está ocurriendo hoy día? Y es interesante porque es un rompecabezas, ¿sí? Con varias aristas, varios factores que nos influyen, pero nosotros tenemos que comprender que después de la pandemia están ocurriendo muchas cosas, ¿cierto? Se generó, se visibilizó una pandemia más compleja aún, que tiene que ver con la pandemia de la salud mental. O sea, estamos viviendo, y esa imagen muestra claramente qué es lo qué es lo que ocurre, ¿cierto? Respecto de este síndrome de burnout y este síndrome de la cabeza quemada. O sea, una sociedad rígida emocionalmente, que como decía Goleman, uno de los que comenzó hablando, ¿cierto?, en términos un poco más sencillos de la inteligencia emocional, muchos otros hablaron antes, ¿cierto? Pero él establece que estamos viviendo, ¿cierto?, esta rigidez emocional y estos agentes estresores nos están generando una serie de problemas a nivel cognitivo, pero también en otras dimensiones del ser humano, y estamos en algo muy parecido a lo que podríamos llamar como una resaca emocional, ¿sí? No sé cómo llamarán ese concepto en los países, ese resaca. Por acá decimos algo como la caña, ¿sí? Pero se entiende que cuando, por lo que me han dicho, la teoría, ¿cierto? Creo que el cuerpo se descompone. Entonces, estamos, ¿cierto?, en una condición en donde somos muy reactivos ante cualquier situación que está ocurriendo y empezamos a colocar nombres, ansiedad, depresión, angustia y una serie de cosas que hoy día nosotros farmacológicamente lo tratamos, ¿cierto?, pero no de raíz. Por lo tanto, es interesante poder ver cómo estos elementos que hoy día nos aporta la genética, hoy día se puede materializar, se puede observar y por sobre todo el valor que tiene el ambiente, ¿sí? En esta formación de este ser humano cada vez más complejo. Por lo tanto, surge la pregunta, colega, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Porque nosotros no podemos tener respuesta a todo, ¿sí? Pero sí tenemos una característica súper importante, que independiente del contexto y el ambiente sociocultural donde estamos, de una u otra manera, quien permite, ¿cierto?, materializar lo que ocurre afuera en la mente es uno mismo. Por lo tanto, hay ciertos elementos, ¿cierto?,
o competencias a desarrollar que son importantes identificar en cosas tan simples pero a la vez tan potentes como es la alimentación, como es la conciencia, como es la respiración, como lo es entender que lo que hacemos y lo que no hacemos no solamente influye en mi estado mental, no solamente influye en mi estado corporal, en mi fisiología, sino que también puede influir desde los niveles más básicos de la estructuración del ser humano, que son los niveles moleculares y específicamente el ADN. ¿Sí? Resulta complicado entender cómo el ADN puede cambiar en función del ambiente. Pero fíjense que no es tan raro, no es tan loco, ¿cierto?, pensar que estamos diseñados para cambiar. Porque de diferentes áreas del conocimiento hablamos de homeostasis, los biólogos, ¿cierto? Hablamos de entropía, los químicos, hablamos del caos, los físicos, hablamos de la complejidad, ¿cierto?, de ciencias sociales, y todos tienen que ver con una palabra que es la conexión, que es el cambio, interactoma, conectoma. Por tanto, ¿cómo nos conectamos en las diferentes dimensiones del ser humano para poder dar respuesta a los estímulos del medio ambiente? Entonces, esa imagen que aparece ahí como el ser humano con el ADN, sin duda que tiene mucha lógica y no es solamente arte, sino que hay mucha ciencia de por medio. ¿Y qué es lo que yo quiero conversar hoy día en términos súper simples, ¿ya? Porque esto es relativamente nuevo en la forma en que se está abordando hoy día. Hoy día existe la tecnología, hoy día inclusive la misma inteligencia artificial permite eh, analizar datos, grandes cantidades de datos, ¿cierto?, para poder ver cómo se comporta este ADN. Primera idea, el ser humano no nace, sino que se hace, ¿sí? Y se hace de acuerdo a las experiencias que vive. O sea, el aprendizaje es experiencial. Es como yo resignifico la experiencia. Por lo tanto, la plasticidad y esa neuroplasticidad se da a lo largo de toda la vida del ser humano y en todas las dimensiones de ese ser humano, no es solamente cognitivo, ¿sí? Todos después de la pandemia empezamos a observar cómo se materializó y se explicitó el tema de la educación emocional en las escuelas, en las universidades, en las empresas, pero es importante entender cómo se trabaja y cuál es el efecto que tiene el trabajar y el no trabajar estos elementos en el cultivo del bienestar propio. Y para ello, quiero que entendamos desde la constitución más básica. Fíjense que cuando uno habla de las células, nosotros estamos llenos de células. Pero el ser humano, a diferencia de otros organismos, no es solamente células o un puñado de células, sino que son células altamente eficientes, que se comunican entre ellas y que da una característica súper interesante, que son muy diversas. Ahí solamente dejé algunas preguntas para poder hacer reflexión, colegas. ¿Cuántas células habrá en el cuerpo? ¿Alguien habrá contado estas células? En el momento en que estamos nosotros conversando, ¿cuántas células nuevas se estarán formando y cuántas morirán? ¿Cuántos tipos de células habrán y por qué hay tantos tipos de células? Fíjense que da la casualidad que los seres humanos, también la riqueza de los seres humanos está en esa neurodiversidad y las células pasa exactamente lo mismo. Yo ahí coloqué tres tipos de células que si yo las veo a un microscopio o como modelo que estoy presentando ahí, son células que se ven distintas, pero todas tienen un denominador común, que tienen una base, un núcleo y un ADN. Y empiezan las preguntas, pero si tienen el mismo ADN, ¿por qué son distintas? ¿Cuál será la lógica de tener una forma distinta? ¿Por qué el glóbulo rojo tiene que ser chatito para transportar el oxígeno? ¿Por qué el glóbulo blanco tiene que tener esas manitas para poder eliminar bacterias? ¿Y por qué la neurona tiene que tener esas estructuras para captar estímulos? Cuando uno analiza, empieza la dialéctica, nos da mucha luz en torno a la pregunta: estructura, función. ¿Sí? En biología, nosotros tenemos esa relación muy arraigada. Ahora, ¿de dónde viene toda esa información? ¿Por qué las células son distintas, siendo que tienen el mismo ADN? Esas células cambian. ¿Y cambian por qué? Porque el ambiente va cambiando. Por lo tanto, el cambio es una característica inherente a todas las especies y a todas las células. ¿Quién permite ese cambio? Y ahí empieza a aparecer una palabrita súper interesante que tiene que ver con la plasticidad. Todas esas células que están ahí, si yo me voy a su núcleo, están llenos de cromosomas. Algunas tienen los 46, otros tienen los 23,
Pero si yo empiezo a desenrollar todos esos cromosomas, me voy a encontrar con una molécula que es el ADN, ¿vale? Todas las células tienen el mismo ADN. ¿Por qué son distintas entonces? Porque algo ocurre con ese ADN. Y esa pregunta fue un tema interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de plasticidad, todos los que estamos acá sabemos qué es lo que es la plasticidad, ¿sí? De hecho, estamos acá por eso mismo, porque sabemos que podemos resignificar la experiencia a través de una característica básica del ser humano, que es que su cerebro es altamente plástico, ¿cierto? Pero fíjense que la plasticidad no es solamente neuronal, la plasticidad es a nivel de cualquier célula que cambia, a nivel de sistemas, a nivel de tejidos, pero también a nivel de moléculas. El ADN también cambia. El ADN no es estático. El ADN se abre, se cierra, se enrolla, se desenrolla. Los genes se mueven. Hay genes que hasta saltan. Hay unos transposones que saltan de un lugar a otro lugar. Por lo tanto, hay una movilidad y hay una plasticidad neuronal, sin duda, pero también una plasticidad transversal que se llama plasticidad orgánica en todos los niveles de la biología. Desde el átomo, que intercambia electrones para formar moléculas, y desde moléculas, células, tejidos y así sucesivamente. Por lo tanto, el ADN, ¿qué es lo que es al final y al cabo? Por eso que coloco ahí una huellita, es nuestra marca registrada, ¿cierto? Y es nuestra huella dactilar, es lo que nos hace biológicamente, como especie, ¿cierto? Tener estas características. Cuando nosotros nos miramos, este ejercicio es súper bueno, el mirarse, yo lo que estoy mirando, si ustedes se miran al espejo o usan su celular, ustedes están viendo ahí solamente proteínas que son el resultado del ADN, ¿sí? De la expresión del ADN. Entonces, el ADN es una molécula que almacena información para formar cosas. Esas cosas, en su gran mayoría, ¿cierto?, son proteínas. Cuando se empieza a estudiar el ADN por ahí, por terminando los 80, iniciándose en los 90, empezó el gran proyecto Genoma Humano, que fue un temazo, porque por primera vez podíamos ver y meternos en esta caja negra y saber qué ocurría con ese ADN. Obviamente la computación ayudó mucho, pero se encontraron con un gran desafío, que la gran mayoría del ADN no formaba proteína, que era el dogma que se analizaba en ese entonces, porque se decía que el ADN se tenía que transcribir y traducir en proteínas. O sea, el ADN tiene información para formar estos bloques que son las proteínas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que solamente el 2% del ADN formaba esas proteínas. Por lo tanto, sin duda que la pregunta que ustedes están haciendo es, ¿y para qué sirve el otro 98%? ¿Sí? Y sin duda que desde mucho tiempo siempre se ha hablado de la adaptación, de la supervivencia. En ese entonces, como el ser humano cuando desconoce, le colocaron ADN basura, ADN prehistórico. Hoy día ese es el ADN que vale porque es un ADN regulador, es un ADN que permite, ¿cierto? Tal vez no formar proteínas, pero sí forma otras moléculas que actúan como reguladores de esas proteínas, ¿sí? ¿Qué quiero decirles? Que hasta el día de hoy sigue habiendo investigación en torno a cómo funciona el ADN. ¿Por qué? Porque funciona respondiendo al ambiente. Y como el ambiente cambia constantemente, esta es una tarea que no va a acabar nunca. Lo que sí es interesante es entender que el sistema nervioso tiene una gran cantidad de moléculas y entre ellas son las proteínas. ¿Qué tiene que ver esto con la genética? Bueno, hace un ratito les dije que el ADN tenía información para formar proteínas. Y las proteínas en el sistema nervioso tienen mucho que decir, porque fíjense todas las funciones que tienen. Neurotransmisores, las mismas estructuras de las neuronas actúan como catalizadores, mueven como enzimas, canales, receptores, permiten recaptar, destruir, comunicarse, permiten crecer. Es decir, de una u otra manera, el funcionamiento neuronal está dado por las proteínas y a su vez está dado por el ADN que codifica esas proteínas. Ahora, la pregunta que quiero que nos vayamos haciendo, ya pensando en la segunda parte, es ¿qué, ¿dónde están estas proteínas en todo lo que tiene que ver con la gestión emocional? ¿Sí?
Porque el lenguaje es el mismo, ¿sí? El lenguaje electroquímico es el mismo, impulso nervioso, sinapsis química, ¿cierto? Pero va a depender del estímulo y la respuesta que se genere. Ahora, lo interesante es que antiguamente se pensaba que nosotros éramos prisioneros de nuestros genes, que papá, mamá, genes se juntan y salíamos nosotros. Pero recuerden ustedes que si bien esto hoy día es tema, ¿cierto? Pero la epigenética, ¿cierto? Se empieza a estudiar antes del 50, 40 del siglo pasado. Y de hecho, ya Aristóteles hablaba de un epigenetismo. Por lo tanto, los genes, sin duda que nos ayudan, nos permiten, nos proporcionan un anteproyecto, un borrador, un bosquejo de lo que va a ser el ser humano. Pero al final, ¿quién es el que configura ese ser humano? Son las experiencias del medio, es el ambiente. La pregunta es, ¿qué es lo que es ambiente? Fíjense que el ambiente es determinante en el neurodesarrollo. Ahí coloqué una imagen que puede ser chistosa, ¿sí? A propósito de virales que han ocurrido, ¿cierto? Siempre van apareciendo cosas nuevas, pero una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad cronológica. Y el estrés, producto de una mala gestión emocional, producto de no considerar el bienestar como un constructo, ¿cierto? Biológico y psicológico y social, puede permitir, ¿cierto?, que nosotros vayamos envejeciendo antes de tiempo, ¿sí? Gabriel, colocaste unos videos en algunos momentos en las plataformas de los telómeros que es es súper potente. Imagínense el estrés, la mala gestión, la mala alimentación, el no tener espacios de conciencia, el no poner ojo a la microbiota, nuestro segundo cerebro, podría inducir que estos telómeros de los cromosomas, que nos permiten regenerar a medida que hacemos ciclos celulares, se vayan acortando. Por lo tanto, hay una frase súper potente. Fenotipo vemos, genotipo no sabemos. ¿Sí? Fenotipo vemos, genotipo no sabemos. Pero lo que nosotros vemos y representamos sí puede influir en nuestro genoma. ¿Sí? Las experiencias influyen en la expresión genética. Y fíjense la imagen ahí, la alimentación, el ejercicio, la calidad de vida, ¿cierto? Lo que uno haga. Las personas con las que nosotros estamos rodeándonos también son parte del ambiente y las relaciones sociales que tenemos con ellas también influyen en la expresión genética. Y ahí de lleno empezamos con el concepto. Si la genética es ADN, genes que forman proteínas, ¿qué es lo que será entonces la epigenética? La epigenética, el concepto lo plantea, ¿cierto? Epi sobre, ¿sí? Hace referencia a todos estos factores que influyen sobre la genética. Ahora, una cosa es una mutación genética que cambia la estructura, cambia estas letras del ADN, pero otra cosa es la expresión, ¿cierto? El cambio en la expresión genética. Y se han descubierto mecanismos a nivel celular, molecular, de cómo cambia el ADN. Y en términos prácticos, colegas, no es nada más que un apagar y un encendido de genes. Eso es. Se van apagando y se van encendiendo genes. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros no es a lo mejor irnos a la parte biológica, cómo se apagan o cómo se encienden, porque también se ha descubierto, ¿sí? Hay metilaciones en el ADN en ciertas secuencias, hay acetilaciones químicas en unas proteínas que permiten que el ADN se enrolle, que se desenrolle. Se descubrieron microARN o ARN de interferencia que bloquean la expresión genética. O sea, ¿se están descubriendo cosas a nivel molecular? Sí. La pregunta es, ¿dónde lo veo yo? Y ahí empiezan a visibilizarse cosas tan simples, fíjense la imagen de al ladito, aspectos mutágenos cancerígenos, ¿sí? La alimentación, el ejercicio, las infecciones, el estrés, ¿sí? Ahora, nosotros estamos diseñados para estresarnos, pero es un estrés bueno, ¿sí? El cortisol es bueno en la mañana, ¿sí? Pero cuando ya se hace crónico, va a generar algo súper potente que tiene que ver con la inflamación, ¿sí? Y esa inflamación, ¿cierto?, genera un cortocircuito en todos los procesos que implican gestión emocional, pero también que implican mecanismos entre la segunda y tercera barrera inmunológica.
Es decir, nos vamos a enfermar, porque empieza a generarse un cortocircuito con todas las citoquinas, con todas las proteínas que regulan la respuesta inmunológica, ¿sí? Por lo tanto, ojo ahí, el ambiente es determinante, ¿sí? Yo puedo tener mutaciones genéticas que el ambiente soslaye o evite la expresión de ellas, pero también por el contrario, se ha estudiado mucho en gemelos, ¿sí? En donde las experiencias influyen en la aparición de enfermedades muy potentes, como por ejemplo el cáncer. Pero también se ha estudiado en personas que tienen el mismo genoma. Piensen que hay modelos biológicos que se ha hecho en el laboratorio, clones, ¿sí? Y aún así, teniendo las mismas experiencias de vida, algunos activan y otros inactivan ciertos genes. Y ahí empieza, bueno, ¿y dónde está entonces la diferencia? Y ahí viene la gran respuesta. La diferencia está acá. Porque quién filtra los estímulos y quién representa esa vida, ¿cierto?, en la mente es uno mismo. Por eso que hoy día el tema de la neurociencia del bienestar, el tema de la conciencia plena, el tema de escuchar el cuerpo, ¿cierto? Y cómo el cuerpo manda muchos mensajes a nuestro sistema nervioso, es una de las líneas de investigación, acción que sin duda van a influir en todo ámbito de cosas, ¿sí? Porque esto no es una receta maestra, pero sí debemos saber cómo nosotros podemos construir estados de bienestar. Entonces, es potente decir que lo que yo haga o no haga influye en mi vida, ¿sí? Pero también influye en mi ADN, ¿sí? En la expresión genética. Y aquí Waddington lo explicó súper bien en un paisaje epigenético, es como tirar una bolita, una pelota, y que va cayendo como un paisaje, ¿cierto?, de valles y montañas, y esas montañas son las cosas que van ocurriendo a medida que vamos creciendo en el periodo embrionario. Hay lugares que van a estar planos y otros no tan planos. Entonces, esas experiencias y las personas con las que nosotros estamos y las cosas que hacemos, lo que incorporamos al cuerpo, podrían ser considerados como elementos de este paisaje epigenético. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, ¿me puede afectar a mí? Sin duda, nos afecta. De hecho, hay grandes trastornos en neurodesarrollo que son producto de aspectos epigenéticos. Pero fíjense, lo que genera mucho ruido son las investigaciones de Raquel Yehuda, que habla mucho del holocausto, es decir, podemos hoy día tener personas que no vivieron tal vez el holocausto y que sigan manifestando los síntomas producto de ello. La respuesta es sí. Hoy día hay personas que tienen una tendencia a tener más ansiedad, a tener problemas de salud mental, porque hay modificaciones epigenéticas en genes asociados a eso que fueron heredados por sus padres y abuelos. Dicho de otra forma, el trauma sí se puede heredar. Por lo tanto, lo que haga o no haga y cómo procese los estímulos en mi vida, sí puede influir a la vida futura que voy a tener, que es a través de la descendencia. Y ese es un temazo, ¿sí? Porque estamos nosotros en una era, ¿cierto?, en donde estamos trabajando la inteligencia emocional, estamos cultivando o tratando de cultivar una agilidad emocional, viviendo o siendo formados por personas que, por lo general, somos más rígidas emocionalmente. Y ese es un tránsito no menor y un cambio cultural transversal, ¿sí? Por lo tanto, tengo los genes, tengo el ambiente, pero también tengo las decisiones individuales. O sea, yo sé que una dieta hipercalórica, ¿cierto? Porque nos enseñaron que teníamos que tener tantas comidas al día, ¿cierto? Y comer muchos carbohidratos, muchas cosas así. Yo sé que a lo mejor la teoría no lo dice así de esa forma y que necesito cuidar la alimentación, pero puedo tener una genética inmediable, ¿cierto? De que no tener ningún problema de resistencia a la insulina, pero si yo como mucho azúcar, me va a dar. Por lo tanto, llega un momento en donde las decisiones individuales son muy importantes. Por eso que hay un autor que se llama Bruce Lipton que habla de la biología de la creencia, ¿ya? El convencerse y el tomar decisiones asertivas en torno a cómo cuidar ese ambiente. Es por eso que empezamos ya la segunda parte, que tiene que ver con las emociones. Bueno, estas emociones, ¿cierto?, son respuestas. No puedo clasificarlas como buenas o malas, como lo más cercano es placentero o displacentero. Están ahí por algo, ¿sí? Son producto de una cantidad de eventos en tiempo evolutivo. Darwin hablaba de las emociones, ¿sí? Por lo tanto, producto de la misma plasticidad neuronal es que nosotros tenemos estas emociones, ¿cierto? Y nos podemos contagiar de estados emocionales. Y sin duda que uno podría decir, bueno, pero ¿qué son? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Qué significa hoy día ser inteligente emocionalmente hablando? Bueno, y la verdad es que cuando uno dice
emociones que te aprietan el pecho, o esa mariposita del estómago, o que algo va a ocurrir con tu cuerpo. Eso sin duda está estudiado, ¿sí? O sea, toda emoción predispone una acción, pero entre medio hay cambios fisiológicos en el cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de dónde están las emociones, no solamente están en el sistema límbico, ya porque también se ha estudiado. Recuerden que la neurociencia ha ido pasando por diferentes enfoques. Hoy día ya no es una neurociencia tan cefálica en donde todo ocurre adentro de la caja negra que está dentro del cráneo. Hoy día es una neurociencia holística, ¿cierto? Por lo tanto, si nos centráramos solamente en el cerebro y aún así en el sistema emocional, podríamos hablar de sistema límbico, mamíferos, como hablaban algunos, ¿cierto? Subcortical, que sí, está bien, pero va a depender del enfoque. Si un enfoque funcional, si un enfoque asociado a la estructura, a la ubicación, si es un enfoque más enfocado a aspectos evolutivos, perfecto. Pero lo que debemos entender que es esas emociones sí tienen efectos en mi cuerpo. Hay una investigación interesante en torno al mapa corporal y nosotros no podemos odiarla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico siempre está escuchando estos pensamientos que son parte de la gestión emocional, porque hay un nervio que anda por todo el cuerpo, que Gabriel lo ha estudiado muy bien, que es el nervio vago, ¿sí? Siempre nos sentamos con el sistema nervioso central, cosa que está muy bien, pero ojo con el periférico. Nuestro cuerpo está sintiendo constantemente esas vibraciones y manda mucha información al sistema nervioso. Por lo tanto, muchas veces nosotros lo que hacemos, ¿cierto? Callamos, ¿cierto? Y eso se somatiza, ¿sí? Así que hay un tema interesante en torno a lo que es la conciencia y posterior gestión emocional. Dicho eso, ¿podríamos entonces decir que existe alguna genética de la emoción? Entendiendo que las emociones hay neurotransmisores implicados. Y si hay neurotransmisores implicados, hay proteínas y aminoácidos implicados. ¿Sí? Hay una bioquímica de la neurotransmisión. Por lo tanto, hay genes implicados en ello. Si yo digo amígdala, si yo digo hipotálamo, hipocampo, y todas las estructuras que son parte del sistema límbico, inclusive las partes no solo subcorticales, sino también corticales, como la corteza prefrontal, esas también son neuronas y por ende también se comunican, por ende tienen estructura. Por lo tanto, empieza a haber una línea entre la interfaz del ambiente y el sistema nervioso y obviamente lo que ocurre con esa EPI, ¿sí? Y algunos ya empiezan a hablar de una neuroepigenética, ¿sí? Cómo el ambiente, cómo lo que ocurre afuera de la genética influye en la expresión de genes que están involucrados en la formación de estructuras neuronales, funcionamiento neuronal y todo lo que posteriormente implica en la respuesta a estímulo y que se genere un correcto neurodesarrollo. ¿Sí? Entonces, esto es relativamente nuevo. Insisto, los paisajes epigenéticos datan del 40, 50, pero hoy día esto sí se puede evidenciar, ¿sí? Piensen solamente en un dato. El año pasado, uno de los Nobel de Medicina, ¿cierto?, de Víctor Ambros, descubren los microARNs, que ya se había hablado, ¿cierto?, pero ya lo pueden materializar. Hicieron una serie de investigaciones, ¿cierto? Hicieron cuenta que habían moléculas en el ADN, ¿cierto? Que no formaban proteínas, pero formaban otras moléculas, que lo que hacían, apagaban genes, ¿sí? Estamos hablando de un Nobel del año pasado. La pregunta es, ¿cómo apagan? Bueno, y ahí empieza todo este estudio que se está haciendo, la alimentación, el ejercicio, la salud mental, ¿cierto? La conciencia plena, la respiración, la alimentación y así todo lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de los procesos formativos que estamos haciendo desde Cerebro. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y aquí me voy a centrar a los que son colegas. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor no todos son colegas, no todos somos profesores los que están ahí, pero de una u otra forma somos profesores o formadores informales los que somos padres y tenemos familia. Fíjense que podría ser considerado el ambiente, aspectos internos propios de la docencia como el currículum, la selección cultural, los contenidos, los tipos de contenidos que estamos
trabajando en las escuelas, o la forma en que hacemos clase, la didáctica, cómo se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Podrá entonces un clima de aula tóxico ser un ambiente tóxico que genere, ¿cierto?, cambios en la expresión genética o la evaluación? ¿Para qué decir la convivencia? Ustedes saben que gran parte de los problemas socioemocionales o la mala gestión emocional trae consigo conflictos por esencia, pero la mala resolución de aquello me traen problemas de convivencia. Por lo tanto, sin duda que el clima tóxico, ya sea de aula o laboral, repercute en el clima mental, ¿sí? Y ese clima mental repercute en la expresión génica y por ende en la formación de futuras estructuras y conexiones neuronales. Ahora, ¿qué pasa con lo que está afuera? El sueño, cómo dormimos, cuánto dormimos, la higiene del sueño. No es lo mismo dormir y qué hacer antes de dormir, si estamos con luz, pantalla, ¿cierto? Que comemos, o la alimentación, que no es lo mismo que la nutrición, o la alimentación consciente, que estamos comiendo con una serie de estímulos propios de la alimentación, pero que vamos bombardeando con otros estímulos que en su gran mayoría son estímulos bastante tóxicos, que generan malestar, noticias, mensajes, tareas, una serie de cosas que no somos conscientes de, o la propia diversidad del ser humano, o el ejercicio, o la actividad física, el moverse. La gran cantidad de ejercicio también es un mecanismo epigenético, ¿sí? El estrés, pero el estrés bueno, el desafío, el refuerzo positivo, y por sobre todo, colegas, la voluntad. Porque yo puedo saber esto, los libros están, nosotros estamos constantemente haciendo videos, subiendo material, porque esto está en paper. Nosotros tratamos de hacer como más fácil, entendible, ¿sí? Pero el hecho de que tú sepas no significa que lo vas a aplicar. Y ahí empieza un cambio que tiene que ver con aspectos de la voluntad. Recuerden siempre este triángulo perfecto que nos permite gestionar bien las emociones, que es el sentir, que es propio del ser humano, estamos llenos de receptores para sentir, pero después viene el pensar, y ahí viene el tema, porque ese pensar me lleva al actuar, y en el actuar es donde muchas veces erramos, aún teniendo claro que el sentir y el pensar, conciencia y con ciencia, nos permiten tomar buenas decisiones, pero algo ocurre ahí que no se llevan a cabo esas buenas decisiones. Por lo tanto, hay muchos factores que influyen en la expresión genética y que son mecanismos neuroepigenéticos, ¿sí? Y obviamente para englobar todo esto, sin duda que es algo que hoy día nos está ocurriendo en todo ámbito de cosas, que hacer las cosas por placer. Por lo tanto, los estados de bienestar son fundamentales para poder hacer las cosas que realmente nos gusta hacer. Y ahí hay un tema interesante que tiene que ver con la trayectoria y que tiene que ver con ámbitos sociales, ¿sí? ¿Cómo pasamos de convivir bien a una convivencia centrada en la paz y no en una sobrevivencia, ¿sí? Que es como normalmente hoy día se está llevando a cabo la vida, ¿sí? Que no es la idea, no es la idea es humanizar los procesos. Y bueno, a modo de ir terminando y generando reflexión y una conversa, cito y recuerdo a uno de los grandes profesores que tuvimos por ahí, que es Humberto Maturana, ¿sí? En donde él nos decía siempre que los seres somos emocionales, los seres humanos somos emocionales. Ya usamos la razón solamente para darle entendimiento a lo que sentimos. Pero también en la última etapa de su vida habló mucho del sufrimiento y del ámbito social. ¿Ya? Y una frase, como las tantas que tiene, fíjense que el sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, ¿sí? Sino a la de confianza. Porque nosotros vivimos en una sociedad incierta, pero el problema es que perdimos la confianza en el otro, en el ser humano, pero también perdimos la confianza en uno mismo. ¿Ya? Que ahí es interesante hablar de un tema del auto y liderazgo, el control, ¿cierto? Y pasar del control a la gestión, ¿sí? Y para ello debemos reflexionar, que son estos espacios que hacemos con ustedes, ¿cierto? Reflexionar estos temas. Y no solamente memorizar qué son, sino que pensar cómo esto lo puedo aplicar en el día a día. Y que lo que yo haga ahora no solamente afecta a mi cuerpo, sino que también afecta a mi descendencia, a mis posibles generaciones, ¿cierto? Porque, insisto, es un tema
los traumas. ¿Ya? Recuerdo, no sé si recuerda, Gabriel, por ahí por el 2020, 2021 hicimos un webinar de un título que fue como súper potente en su momento, de que era, ¿se puede heredar una pandemia? Y como que mucha gente como que no entendía la pregunta. Bueno, se puede heredar todo, ¿sí? Y no solamente por mutaciones, sino que por expresión del ADN, ¿sí? Por estas marcas epigenéticas. Así que ojo con el pensamiento, ojo con lo que pensamos y no decimos, eso también afecta a nuestra biología. Y termino con esta frase de Ignacio Morgado, un conocido de varios, ¿sí? El estrés ocurre cuando nuestras emociones no coinciden con nuestros razonamientos o nuestros pensamientos, cuando queremos más de lo que podemos asumir en cualquier faceta de la vida. Por lo tanto, ese fue mi mensaje, estimados, y creo que me ajusté al tiempo para que podamos conversar y reflexionar en todos estos temas que quisimos instalar en la tarde de hoy. Gabriel. Súper, súper, Carlos. Excelente explicación. Muy interesante sobre la epigenética y el impacto, la relación cíclica, creería yo, entre epigenética y emociones. Esto es muy interesante. Así que me encantaría saber si ustedes tienen, a todos, si tenemos alguna pregunta para Carlos Garrido relacionada a lo que nos acaba de explicar sobre la epigenética de las emociones, sobre esta nueva ciencia, digamos, o rama disciplina de la neuroepigenética, ¿no? Y por qué no llamarle incluso neuroepigenética relacionada al mundo afectivo de las emociones. Así que eso me parece interesante. Entonces, invitados todos por favor, a hacer sus preguntas a Carlos para yo poder leerlas y poder charlar en estos minutos mientras que ustedes hacen sus consultas ahí en el chat y yo ahora las voy a leer, pues también invitarles a cada uno de ustedes a estos cursos de bienestar que bien Carlos ha mencionado, es decir, el bienestar corresponde también a esa gestión que hablaba Carlos, ¿no? Esa gestión generacional e individual, claramente, ¿no? De cómo yo gestiono mi ansiedad, mis estados de tristeza posiblemente, cómo puedo estimular el nervio vago y lo que hablaba Carlos, mi nutrición, mi alimentación, o sea, en el fondo mi microbiota, porque eso impacta en mi salud emocional, mi salud mental. Así que estos cursos están muy orientados sobre a mucho de lo que nos ha hablado Carlos el día de hoy. Para los que estén interesados, por favor, escriban. Invitados a escribir en el chat si están interesados o necesitan más información. Basta con escribir necesita más información y ahí nosotros vamos a enviarle más información directamente y asesorarles